Ya, con eso ya nos permite grabar la reunión y poder colgar en YouTube. Igual, todo va a estar colgado en YouTube. Sí, yo te voy a poner mi canal, mi enlace del canal. Si tú necesitas alguna pregunta o no te quedó claro un tema y quieres volver a escuchar la explicación, pues puedes verlo en YouTube. O a su vez, ¿sí? Puedes escribirme, ¿sí? Tienes mi número. Ya, ya, Me listen, escribes, claro. me dices, profe, Paolo, como quieras decirlo, no tengo ningún problema. No entendí este tema, ¿me puede explicar un poco mejor? Y yo encantado te explico. Ya, ¿Sí? gracias. Ok, yo ya. Justamente te iba a comentar de los deberes, ¿sí? Y Ujú. nos cortamos. A ver, yo sé que si nosotros estamos en un instituto y el instituto nos dio esta facilidad desde un principio a pensar en nosotros, a decir que tenemos otras obligaciones, pero también queremos estudiar, ¿sí? Yo siempre he ido con esta idea, ¿ok? Que siempre se ha mantenido en el instituto. Los deberes vas a tener que entregarlas, todos puedes entregarlos hasta el 30 de octubre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ya. yo entiendo que tenemos otras obligaciones. Trabajamos, tenemos hijos, no sé. ¿Sí? Tenemos otras obligaciones. Entonces, para el 30 de octubre necesito que tengas todo ya subido en una plataforma para yo poder calificarte y el 31 ya subir las notas. Ya. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se me está olvidando? Ahí si me acuerdo de algo, te hago saber. Ya, ok. Ya. También tenemos un mañana, Lisa. Sí, también tenemos un mañana. Ya, ya. Ah, eso más. Solo somos tú y yo, ¿ok? Ah, ya. Entonces, Sí. si tú no puedes un día, por ejemplo, me dices, no, hoy no puedo, no voy a poder, profe, escríbeme con unos 20, 30 minutos anticipados a la reunión, es decir, a las 4:30, ¿sí? O a las 4, no sé, me escribes anticipadamente para yo poder o modificar la fecha, es decir, que se nos cambie para otro día, o mandar un trabajo, ¿sí? Ya. Si es que no puedes, me haces saber eso, ¿ok? Pero por favor que no sea muy recurrente eso. No, no se preocupe, al contrario, yo estoy bien con los horarios que me dijo porque esos son los horarios que más puedo. Ya listo. Ya. Dame solo un segundo para para compartir la pantalla de la presentación del día de hoy. Entonces, me dijiste que ya habías visto, pero que ya no te acuerdas nada más o menos de esto. No, casi no me acuerdo nada de la materia. La materia no es complicada, pero sí, si es que, por ejemplo, tenemos buena comunicación, vamos a poder conseguir muchas cosas. Sí, Sí. ¿en qué sentido? La materia, como te digo, no es complicada. Sí, lo que sí es un poco, puede llegar a ser el derecho un poco aburrido. Sí, te cansa la forma de hablar del docente, tal vez. No sé, puede haber muchos mecanismos, ¿ok? Pero vamos a tratar de que eso no ocurra. Sí, si es que yo siempre acostumbro a dar unos 10 minutitos de descanso, ¿sí? Después de finalizar ciertos temas. Cabe recordarte que como solo somos tú y yo, ¿sí? Seguramente no vamos a cumplir las 2 horas. Todos cumplimos 1 hora, hora y media. Lógicamente, cuando terminemos clases, yo te mando a hacer un trabajo que lo debes realizar y lo debes subir, ¿sí? Ya.
pero con eso vamos a compensar las horas que no nos podemos ver. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, hoy acabamos de aquí un trabajo, yo te tengo ya un trabajo, tienes que leer, no sé, creo que son unas 10 páginas, no es un texto muy extenso, o menos tal vez, y me vas a sacar 5 ideas principales. Sí, no Mm, resumen, sino solo 5 ideas principales. ¿Ok? Que va a estar colgado en la plataforma, lógicamente. Eh, ya. bueno, vamos a empezar. Introducción al derecho, ¿ok? Como te dije, esto para mí es fundamental que tú lo sepas para después conocer lo demás o lo más que viene, ¿sí? Tenemos que primero pensar o ponernos a razonar un poco qué es derecho, ¿sí? Tú me puedes decir, el derecho son los beneficios que tenemos mediante la ley, ¿no es cierto? Que tenemos derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la salud, etc. Y está perfecto eso. Pero ahora lo vamos a ver al derecho como ciencia, ¿sí? No como el beneficio que tiene una persona, sino el derecho como ciencia. Entonces, el derecho es un conjunto de normas regulatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que son reglas que regulan algo, que siempre te van a regular algo. ¿Qué es ese algo? La conducta humana. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana. ¿Sí? ¿Pero para qué? ¿Para qué nos van a regular la conducta humana? Para que nosotros, como seres humanos, podamos vivir en sociedad, podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. ¿Sí? Entonces podemos decir así que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta humana para poder vivir en paz. Porque imagínate si no existiera lo que es el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Existirían homicidios, violaciones, abusos sexuales, estafas, estupros, etcétera, ¿sí? Existirían muchas Ujú. cosas, pero gracias al derecho se regula la conducta humana. ¿Sí me entendiste? Sí. No me mentirás, ¿verdad? Estamos solos tú y yo, tienes tu oportunidad de aprender muchísimo de derecho. Claro, usted dice que el derecho, si no hubiese derecho, no hubiera, o sea, como usted dijo, hubieran habido violaciones, tantas cosas que hay. Entonces, como existe el derecho, es la conducta humana ante la sociedad, nos quiere decir. Exactamente. Ujú. Y además de eso, sí, además de lo que te digo que regula la conducta humana el derecho, ¿qué pasa? Gracias al derecho, si es que una persona incumple lo que dice una norma o o lo que dice el derecho, es sancionada. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que dieron por muerte a otra persona? Pues son castigadas con pena privativa de libertad, es decir, que están en una cárcel. ¿Sí? Fueron sancionadas por no cumplir con el derecho. ¿Sí? Ujú. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. Segura. Sí, sí, le estoy entendiendo. Ok. El fin del derecho siempre va a ser la justicia. ¿Sí? Tú me puedes decir, claro, a veces lo legal no es justo. ¿Sí? El Claro. pago de impuestos, etcétera. Puede ser no justo, pero el fin del derecho como ciencia siempre va a ser la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, si yo trabajo 8 horas diarias, me deben pagar a mí por 8 horas diarias que estoy trabajando, ¿cierto? Claro. Si es que yo trabajo 5, seguramente voy a tener un descuento en mi salario, Ujú. ¿sí?
Entonces, es dar a cada quien lo que le corresponde. Es como decirte, todo acto lleva su consecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, Paolo Grijalva es un homicidio. Sí, es un ejemplo, por si acaso. ¿Sí? Entonces, yo incumplí el derecho y yo debo ir detenido o preso. Claro. ¿Sí? Eso me corresponde a mí porque yo hice eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Además del derecho este que te digo como ciencia, nos conceden obligaciones. Nos concede obligaciones. Sí, siempre nosotros tenemos obligaciones frente a la ley, obligaciones de cumplir el derecho de los demás, es decir, de no infringir el derecho de alguien. ¿Sí? Ujú. ¿Te ha entendido, Laura? Sí, ¿Segura? segura. Ok, vamos a continuar entonces. Esto podemos decir que es la definición del derecho. Lógicamente, todas mis diapositivas yo te las subiré a la plataforma para que tú las revises. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a conocer sobre las vertientes del derecho. ¿Sí? Aquí quiero que prestes mucha atención, ¿sí? Sobre las vertientes del derecho, porque casi siempre se me saben confundir. ¿Ok? Ujú. Las vertientes del derecho es cómo nace el derecho. ¿Sí? ¿Cómo nace el derecho? Y existen dos teorías. La teoría del derecho natural y la teoría del derecho positivo. ¿Sí? Ya. En la teoría del derecho natural, nos dice que este derecho siempre vamos a tener, siempre va a estar vigente en nosotros y siempre va a ser autónomo. ¿Por qué? Porque este derecho natural es el que tenemos tú y yo por el hecho de ser seres humanos, ¿sí? Por el hecho de tener principios morales en nosotros, principios éticos, ¿sí? Más o menos este derecho natural es lo que tú piensas, lo que está para ti bien o lo que está para ti mal. Por ejemplo, eh, Paolo Grijalva no cree en Dios. Es solo un ejemplo, por si acaso, ¿sí? No cree en Dios. Por lo tanto, a Paolo Grijalva, los 10 mandamientos dados por Dios no significan nada, ¿sí? Pero para Laura Castillo, que sí es creyente, que sí cree en Dios, los 10 mandamientos dados por Dios significan todo. Es el pilar fundamental de sus principios morales. ¿Sí? Es solo un ejemplo que te digo. Es lo que nosotros pensamos que está bien o está mal. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿Me podrías dar un ejemplo de derecho natural? ya. O sea, lo que es derecho natural es, o sea, es el carácter moral de cada persona. Digamos que usted mismo ya me dijo que si es creyente o sea, que no es creyente y yo soy creyente, eso es lo que nos quiere decir un carácter moral Sí, de otro cada principio persona. que tú piensas, por ejemplo, no sé, pues, se me ocurre ahorita a mí, te puedo decir, en este debate que existe dentro del Ecuador, de lo que es el aborto. Sí, para ti puede ser que esté mal, Y para mí para otros, puede ser que pues, esté que bien. está bien. Es mi Ajá, pensamiento, es lo que para mí está bien, está mal, ese es mi derecho natural. claro, es verdad. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Sí. El derecho natural no está escrito, ¿sí? O sea, no está en un papel puesto, Paolo Grijalva no cree en el aborto por esto, por esto, por esto. No, no está. Está acá, ¿sí? Ujú. No está escrito.
Ahora te voy a hablar del derecho positivo. Este derecho positivo es simple, ¿ok? Este derecho positivo sí está escrito, ¿sí? Y es más, es todo lo que se encuentra escrito. Por ejemplo, la Constitución es un derecho positivo. Sí, es todo lo que se encuentra escrito y fue creado por la voluntad humana. ¿Sí? Para crear la Constitución tuvieron que llamar a la Asamblea Constituyente, que se reunieron un montón de asambleístas para crear una ley. ¿Sí? Entonces, creada por la voluntad del ser humano. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí. Sí, o sea, lo positivo es, digamos, Si un tienes ejemplo. dudas, no tengas miedo a preguntarme. Nadie nace sabiendo. Yo no nací siendo abogado. Yo tuve que No, estudiar, me preparé, agarré conocimientos y ahora puedo darte clases. Sí, nadie nace sabiendo. Puedes preguntarme nomás, no existe ningún tipo de inconveniente. no, claro, sí tiene razón, pero no, sí, sí lo entiendo, de verdad. Es verdad lo que me dice en lo positivo, o sea, es lo que está escrito, es verdad. Digamos, en una Biblia también está escrito y lo que está escrito es verdad, así mismo es. O sea, sí, sí lo entiendo, sí. Ok, muy bien. Ahora, existe una relación entre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Sí? La relación entre el derecho natural y el derecho positivo es que primero siempre es el derecho natural. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de la persona. Y el derecho positivo es creado por la voluntad de la persona, por la voluntad del ser humano. Esa es la relación que existe entre el derecho natural y el derecho positivo. La creación, que primero va el derecho natural con nuestro pensamiento y después va el derecho positivo. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es de dónde nace el derecho. ¿Sí? Antes, en las vertientes del derecho, dijimos cómo nace el derecho. Ahora, con las fuentes, decimos de dónde. ¿De dónde nace el derecho? Pues primero, el derecho nace de la ley. No, perdón. El derecho nace de una fuente formal y de una fuente material. La fuente formal son cuatro fuentes formales del derecho. ¿Sí? La primera es la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. ¿Sí? ¿Qué es la ley? La ley es una norma, es una regla que nos manda, nos prohíbe y nos permite hacer algo. ¿Sí? Mm, Por ejemplo, me manda a pagar impuestos. Por ejemplo, cuando existe la ley seca, me prohíbe ingerir bebidas alcohólicas. ¿Sí? Ahora, ponerte un ejemplo actual, me permite hacer algo, por ejemplo, acá en Quito, y me imagino que también en Puerto Quito, existía la restricción vehicular, ¿sí? ujú. Y el toque de queda, que nos decía a las 5 de la tarde todas las casas, ¿sí? Ahora, la ley ya nos permite que podamos circular más libremente, por así decirlo, ¿sí? Sí. Ahí está un claro ejemplo de cuándo nos manda, cuándo nos prohíbe y cuándo nos permite hacerlo, ¿sí? Jurisprudencia, la siguiente fuente formal del derecho. La jurisprudencia, yo he preguntado mucho esto y
La mayoría me sabían, bueno, no la mayoría, unos cuantos me sabían decir que yo siempre les preguntaba qué es jurisprudencia y me decían que era la facultad de jurisprudencia, o sea, la facultad del derecho. Y no, ¿ok? La jurisprudencia, ¿tú has escuchado de las sentencias? Sí, lo que dicta el juez. Ujú. Eso es jurisprudencia, una sentencia. Solo que nosotros los abogados nos encanta decir otras palabras. ¿Sí? Ah, ya. Sentencia, es eso. ¿La sentencia qué es? Es un documento que se emite por un juez dando la decisión de un caso. ¿Sí? Eso es una sentencia. Ya. Después viene la doctrina. La doctrina, como te digo, nos encanta complicarnos. La doctrina son solo todos los libros de derecho. La teoría del derecho. Eso es doctrina. ¿Sí? Después de eso viene la costumbre. ¿Sí? ¿Qué es la costumbre? Son los actos repetitivos que nosotros hacemos cotidianamente. Por ejemplo, levantarnos, desayunar, bañarnos. Es nuestra costumbre. ¿Sí? Y también, por ejemplo, se puede ver la costumbre de una forma general. Por ejemplo, si al Ecuador tiene la costumbre de, de dar muerte a otra persona. Es decir, que maten a alguien. Que eso era nuestra costumbre, por así decirlo. No puedes ponerlo en una ley si es que tu pueblo está acostumbrado a eso o tiene su costumbre. ¿Por qué? Porque así es el pueblo, ¿sí? Y el derecho siempre va a la evolución del pueblo y con el pueblo, ¿sí? ¿Tienes alguna duda No. hasta aquí? ¿No? No, ninguna. Vamos a continuar. También existe la fuente material del derecho, ¿sí? ¿Qué es la fuente material? Pues es la potestad o facultad que tiene una persona para crear una norma o crear una ley. ¿Quién tiene en el Ecuador la potestad para crear una norma o una ley? Los asambleístas, ¿sí? El poder legislativo, que es la Asamblea Nacional. ¿Sí? Por eso es importante dar nuestro voto pensando muy bien. Ujú. ¿Sí? Vamos a continuar. No había dudas, ¿verdad? No, No dudas. ninguna. Ok. Vamos a hablar sobre las características de la ley. ¿Sí? ¿Te acuerdas que decía que la ley manda, prohíbe y permite? ¿Cierto? Ujú. Y ponía el ejemplo. Ahora vamos a hablar de las características. Las características de una ley es que son obligatorias, ¿sí? Son impersonales, son permanentes y son generales. ¿Ok? ¿Qué es que sean de carácter obligatorio? Que todos debemos cumplir, ¿sí? Todos debemos respetar y cumplir las leyes, incluso si es que esta va en contra de nuestra propia voluntad. Por ejemplo, yo no tengo la voluntad de pagar impuestos, qué sé yo, te digo nomás, es un ejemplo. Entonces, va en contra de mi propia voluntad el pagar impuestos, pero igual debo cumplirlo. Sí, eso es de carácter obligatorio. Impersonales. Aquí yo hago referencia o digo, o la definición de impersonal es que la ley no es creada solo para un determinado grupo de personas, sino que es creada para un indeterminado grupo de personas. Es decir, que va más de un carácter general. ¿Sí? Eso es que sean impersonales. Permanentes. ¿Sí? La otra característica. Jamás la ley va a tener una fecha de caducidad. Sí, jamás vamos a ver una ley, qué sé yo, ley orgánica del servicio público, por un ejemplo. Elaborado tal fecha,
fecha de vencimiento esta. No, no existe eso en la ley. ¿Sí? La ley es creada de carácter indefinido, es decir, que tenga su tiempo de duración. ¿Sí? Pero lo que sí puede pasar es que la ley sea derogada, ¿sí? O sea reformada. ¿Qué quiero decir cuando sea derogada? Cuando simplemente digan, no, esta ley no funciona. Nos vemos. Chao, ley. Ya no existe. Y cuando es reformada es que es cambiada. Sí, que se cambia la ley. Que hay algo que no nos gustó, algo que sí nos gustó y algo que no nos gustó del todo. Y la cambiamos. Cambiamos un poco la ley. Sí, eso es que está reformada. Generales. Las leyes siempre van a ser de carácter general, como te digo. Tiene mucho que ver el carácter de general con la impersonal. ¿Por qué? Porque todos debemos cumplirlo. La ley es para todos y todos debemos cumplirlo. ¿Sí? Vamos a continuar. Te voy a hablar un poco de la jerarquía normativa. ¿Sí? La jerarquía normativa es dada por un abogado, ¿sí? Un doctor en jurisprudencia, llamado Hans Kelsen. ¿Sí? Él tenía la idea de fomentar esta jerarquía normativa en una pirámide. ¿Sí? ¿Qué es la jerarquía normativa? Bueno, él nos decía, o en su teoría nos dice, que no debe existir ninguna contradicción entre las normas, entre las diferentes normas. ¿Sí? No debe existir ninguna contradicción. Por eso, ordena jerárquicamente según su importancia en una pirámide, yendo desde la cúspide, la más importante, hasta la base, que es la menos importante. La cúspide, la más importante, la base, la menos importante. En el Ecuador, esta teoría de Hans Kelsen se encuentra resumida en el artículo 424, 425 de la Constitución de la República. ¿Sí? Y en esa nos enmarca que en la cúspide va a estar la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, que va a ser la norma más importante de todas. Por así decirlo, más jovial tal vez, la mamá de las leyes. ¿Sí? Es la mamá de las leyes, la Constitución. Después de ello, nos dicen que están los tratados y convenios internacionales. Es decir, el Ecuador celebra un tratado internacional con Colombia por el libre paso de gas, estoy inventando, sí, pero es un tratado internacional que se encuentra debajo de la Constitución. ¿Sí? Después de los tratados, vienen las leyes orgánicas. ¿Sí? No sé si tú te has percatado, por ejemplo, en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, siempre está orgánico, ley orgánica, código orgánico. ¿Sí? Cuando dice orgánico, es una ley orgánica. ¿Ok? ¿Y qué es esta ley? ¿O para qué sirve? ¿Para qué existe? Esta ley lo que hizo es venir a organizar todo y ponerlo en un solo texto. ¿Sí? Antes en el Ecuador, antes de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, existía el Código Penal y la Ley de Transporte Terrestre, que aún existe. Pero con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, lo que se hizo fue que los delitos de tránsito, si por ejemplo manejar en estado de embriaguez, chocarte, pisar a alguien, etcétera, se encontraban en la ley de tránsito, no en el Código Penal. Entonces, lo que hizo este Código Orgánico Integral Penal fue organizar todos estos artículos
sacarlos del texto donde no debían estar y ponerlos en uno. Sí, ahora en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra establecidos los delitos de tránsito y contravenciones. Sí, después vienen las leyes ordinarias. ¿Qué son las leyes ordinarias? Pues simplemente son las leyes que no organizan nada, ¿sí? Que son totalmente específicas para cierta materia o cierto acto, son totalmente específicas. Y, por ejemplo, te puedo decir una que es mal llamada, ¿sí? La ley de apoyo humanitario. Sí, la nueva ley de apoyo humanitario que recién sacó el presidente. Esta es una ley ordinaria. Vamos a pasar con las normas regionales y ordenanzas distritales. Es decir, todo lo que se emite por el órgano de la provincia, ¿sí? Por el Consejo Provincial, ¿sí? Como el Consejo Provincial de Pichincha emite normas y estas se encuentran debajo de las leyes ordinarias. Después de ello vienen los decretos y reglamentos. Los decretos son todas las resoluciones que emite el presidente de la República, ¿sí? Por estos decretos fue lo que hubo el paro hace un año aquí en Quito, paro nacional, ¿sí? Reglamentos. El reglamento es una clase de especificación sobre una ley. Por ejemplo, si en la ley nos nombran eh, visto bueno o sumario administrativo, ¿sí? Que es para desvincular a una persona que trabaja en el sector público, nos dicen sumario administrativo. En el reglamento va a estar cómo es el proceso del sumario administrativo y qué es el sumario administrativo. Es decir, va más allá del tema que nos da una ley. Nos va a explicar más lo que nos da una ley. Las ordenanzas. Aquí van las ordenanzas de, por así decirlo, me refiero aquí en Quito, ordenanzas municipales y ordenanzas metropolitanas. ¿Sí? Lo que emiten las alcaldías. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Las juntas parroquiales, los jefes políticos, etcétera. ¿Sí? Después de eso vienen los acuerdos y resoluciones. En estos acuerdos, estos son que emiten los ministerios. Por ejemplo, tú has escuchado alguna vez, según el acuerdo ministerial, tal número. ¿Sí? Esos son los acuerdos. Se encuentran debajo de ordenanzas. Y al final están demás actos y decisiones de los poderes públicos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Sí? Tenemos en cuadrito de tomate o amarillo, tenemos diferentes normas que existen en el país. Y al otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? La primera, o el 1, es la cúspide de la pirámide de Kelsen. Y el número 8 es la base de la pirámide, es decir, lo último de la pirámide. Con lo que yo expliqué, ¿qué va en el número 1? De los que están aquí en naranja, Sí, de lo que están ahí. ya. Lo que va primero, de lo que explicó al comienzo hasta ahorita. No, no, no. De lo que expliqué en la pirámide de Kelsen. En la pirámide de arriba que estábamos viendo.
No te escucho. Ya, a ver, ¿cuál va primero? La Constitución de la República del Ecuador. Exactamente. ¿Cuál va segundo? Ya le dio lista, espéreme un ratito que se me apaga la light. Ya, no te preocupes. Ya. La segunda serían los convenios internacionales, los tratados. Sí, Sí, tratados. ¿cuál está? Sí. Sí, tratados y convenios internacionales. Ya, ¿y cuál en naranja está? El de aquí, A tratados ver, aquí internacionales. estoy al lado tuyo. A ver, ya, el que dice tratados internacionales de los derechos de los empleados del Estado. Muy bien. ¿Cuál es Ya. tercero? La tercera sería las leyes orgánicas. Ujú. Las leyes orgánicas es ley de apoyo humanitario, eso. No. ¿Te acuerdas que te dije que siempre, después de ley, siempre va a estar orgánico? ¿No es cierto? Siempre te dije que va a estar ley orgánica, código orgánico, siempre va a estar orgánica. Orgánica. Y debemos seguir siempre las siglas de las Es leyes. el código de trabajo, ¿no? Es uno, muy bien. ¿Cuál es Ya. otro? Hay dos. Pues, a ver, código, ley orgánica. Eh, reglamento de... No, eso es un reglamento. Ya, espérese, déjame ver. Sería tratados internacionales, la ley orgánica, el código de trabajo, Ese te digo que está muy bien. Ese ya, está ahí. Sí está ahí. eh, Te falta uno más. ordenanza metropolitana, no. Lo sé. El de abajo, lo sé, este. Se Es que no, llama Ley Orgánica del Servicio Público. o sea, lo sé significa ley orgánica del servicio público. Ujú. Y como Mm, tú mismo dijiste, el Código de Trabajo se encuentra ahí también. Sí, está muy bien. ya. Ya. En el cuarto estaba la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Te acuerdas que te dije y te explicaba que no es una ley orgánica, sino es una ley ordinaria? Son las... Ley de Apoyo Humanitario. Es decir, que va específico a cierto tema y no vienen a organizar nada. Ya es de punto 803. Ujú. No. De ahí viene, Orden. no, sí, muy bien. Sí El es. DE, ¿qué significa DE? Decreto ejecutivo. Ya. ¿Por qué ejecutivo? Porque el ejecutivo o la función ejecutiva es la del presidente de administrar. Mm, ¿Ok? Entonces, ¿quién emite los decretos? Desde el presidente. sí. ¿Ok? Después de eso vienen los reglamentos. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te explicaba que el reglamento es creada para dar una explicación a la ley? Sí. En este caso tenemos reglamento a la LOCEP. Ujú. ¿Sí? Después vienen las ordenanzas metropolitanas. ¿Sí? Y después vienen las notificaciones de cesación de funciones. Es decir, cualquier resolución de la institución del Estado. Ya. ¿Sí?
¿Estamos entendidos? Sí. Ok. Por ser el día de hoy, sí, vamos a dejar las clases hasta aquí. Pero, como te digo, ahorita te voy a subir un PDF para que lo leas y subas un deber, ¿sí? Y lo tengas listo para el día de mañana para nuestro siguiente encuentro, ¿ok? Sí, ya listo. Listo, que tengas una buena tarde y una buena noche. Ya, gracias.